able to evaluate how they, in the best way they can, comply with the owner's policy. So that's a little bit what I'm going to show you right now. Actually, what we did, we took the 5 frameworks and we started off with the desktop analysis, and then we interviewed experts from all the different frameworks, guidelines. Efectivamente, en Río, un grupo de 4 gobiernos que ya tienen cierto liderazgo en la promoción a través de sus políticas e iniciativas, los informes de sostenibilidad, establecieron una iniciativa que tiene un nombre muy poco sexy, pero ahí estamos, que es el Grupo de Amigos del Párrafo 47. Y el Párrafo 47 es el párrafo que en el documento final de la conferencia de Rio + 20 está hablando de informes de sostenibilidad. La empresa más querida, respetada, admirada por clientes, trabajadores, proveedores en las que estemos presentes. Y les vuelvo a repetir, si no llegamos con un despacho a su casa, créanme que estamos trabajando. Vamos a dar la cara, vamos a solucionar los problemas, nos podemos equivocar. Pero en el 99,5% de los casos, por poner un número, estamos cumpliendo, estamos llegando y estamos poniendo lo mejor de nuestra parte. ¿Qué ganas de pagar mejores sueldos? Probablemente todos los empresarios queremos pagar mejor sueldo. No me imagino a alguien, ¿no? Quizás me puedo imaginar a alguien, pero no. La gran mayoría de la gente, yo creo que lo que quiere es, ojalá podamos pagar mejores sueldos, ojalá podamos ayudar a causas sociales. Y muchas empresas hacen eso. Ojalá podamos resolver contingencias ambientales que tenemos en nuestro proceso o que son ajenas a nuestro proceso, pero nos tocan. Ojalá podamos comprometernos con la educación directa de nuestros trabajadores, como lo hace Sodimac, o también, como lo hace Sodimac también, con su público de interés, sus proveedores, con las universidades, etc. Ojalá podamos mejorar nuestra relación con la comunidad. Ojalá podamos generar el mejor ambiente laboral y ganarnos no solo el Great Place to Work, sino que eso sea algo integral de nuestra organización. Ojalá podamos acortar las brechas de desigualdad. Ojalá podamos generar una organización que trabaje también para eso. Yo diría que uno de los grandes desafíos que tiene Chile es cómo poder articular adecuadamente las oportunidades para todos los ciudadanos, y eso se juega, ¿no es cierto?, por supuesto, desde el Estado, como lo hacen muy bien los países de Europa del Norte, pero también en Chile desde el mercado, desde las empresas, y la otra pata desde la sociedad civil. Si ese triángulo no funciona equilibradamente, con equilibrio de poder y de participación activa, es muy difícil. Las 47 empresas que son parte del Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio están trabajando día a día para que esto no quede en el discurso. Siempre que se ha generado una ley en Chile, la sociedad, los consumidores, los trabajadores en general no hemos participado, salvo de una que tuvimos por allá por el año 2007, donde la Cámara pudo hacer una exposición referente al tema de los feriados irrenunciables, Cristian, donde también participamos y estuvimos de acuerdo que había que entregar cierto espacio para que la familia pudiese compartir en fechas tan simbólicas como las que hoy día están instauradas. Tenemos que elegir muy bien en qué ámbitos vamos a hacer RCE. A nosotros como servicio, a mí en lo personal, me encanta que haya orquestas infantiles financiadas por las empresas, digamos. Pero antes que eso, creo que la RCE parte por casa y tiene que partir por los consumidores. Por lo mismo, nosotros creemos que este desarrollo sostenible hay que enfocarlo, hay que elegir las batallas, hay que elegir cuáles son las materias, y ese es nuestro desafío.